información es de último momento y te decíamos al comienzo de América Noticias, no son buenas horas para Elías Pichirilo, ¿no? Por supuesto, lo detuvieron, tuvo que explicar que no estaba huyendo de la justicia, sino haciendo una suerte de running, sosteniéndose el celular. Es difícil, es no pijama. No, bueno, eso puede ser una bermuda deportiva. Bueno, y además de esto, Rolo, vos imaginate estar acusado por una situación y aparece un arrepentido que confirma toda la situación. Es muy grave. Que ya de por sí la historia venía muy complicada para el ex marido de Jessica Sirio. Recuerden cómo fue la historia. Detienen a un financista de apellido Auque y a su esposa con una pistola y cocaína en el asiento de atrás, en el baúl. Todo indicaba que lo había plantado Elías Pichirilo, que se había subido a ese auto con un sobretodo, que se había levantado de la cena diciendo que Jessica Sirio estaba enferma y que al auto del financista lo detienen justo a la salida del restaurante como si lo estuvieran esperando. Bueno, a partir del testimonio de un arrepentido se sabe que todo eso estaba preparado y por eso la historia tiene dos caras. Por un lado, el papelón de Elías Pichirilo para no pagar una deuda, plantarle droga al deudor. Pero por otro lado, la corrupción policial en la policía de la ciudad. Desde el jefe de la división robos y hurto para abajo, todos terminaron presos y uno de esos policías es el que habló. Pero ya mismo nos vamos a Comodoro Pi. Ahí está Cristian Balbo. Rolando, situación al menos complicada para Elías Pichirilo, que ya cumple 24 horas detenido aquí en la Alcaidía Penal Federal de los Tribunales de Comodoro Pi. Hay un móvil de traslado ubicado en ese sector, no sabemos si va a pertenecer al empresario, pero vimos más temprano a quien es su abogado, a quien lo representa. Hablamos de Fernando Sicilia, quien nos adelantó que todavía no sabía cuál era la imputación. Desde su punto de vista, Rolando, desmienten que él ayer se haya fugado. Lo que manifiestan es que en realidad a las 11:20 de la mañana él salió. Hubo un intento de fuga, por eso el abogado está tan preocupado. No hay excarcelación posible. Seguramente el abogado, que si Pichirilo no tiene antecedentes penales, va a decir, bueno, no hubo intento de fuga, no peligra la causa, puede esperar el juicio oral en su casa. Por eso es que hoy están tan enfáticos los abogados defensores en decir, no, había salido a correr y cuando se enteró que estaba el allanamiento volvió, lo cual es así también. Hay que decir que hay un montón de elementos que se van a estar peritando, los teléfonos, y efectivamente él sale corriendo cuando se entera de que lo están viniendo a buscar. Hay elementos como para investigar esta situación. Cristian, ahí en Comodoro Pi obviamente está no solo Pichirilo, sino también los policías. Debe ser una situación bastante compleja para ellos. Es muy complicada porque es la punta de un iceberg. Son 6 policías de la ciudad y un ex policía federal. Hay 2 que, tengo entendido, quedaron en libertad, pero se está investigando. La Oficina de Transparencia de la Policía de la Ciudad es la que intervino a partir de este episodio, donde se habla de que han plantado 1,280 kilos de cocaína, donde se habla también de que ubicaron un arma en el interior de un vehículo. Justamente en ese caso también se presume que está involucrado Pichirilo. Sí. Pero permítame decirles que los allanamientos que hubo ayer en el Country, en este barrio privado ahí en Nordelta, se llevaron 7 dispositivos móviles. Por eso. 7 celulares que van a ser fundamentales en esta investigación federal. Se llevaron también 3 millones de pesos y casi $30.000, y además de una notebook. Y una caja, y 2 cajas fuertes. Todo ese material va a ser fundamental. Las cajas fuertes. Igual lo que yo digo, y perdón, entiendo todo lo que se llevaron, pero ¿hace cuánto que estamos, discúlpame, Cristian, pero Javi, ¿hace cuánto que estamos hablando de esto? Tuvo tiempo para sacar hasta el cepillo de dientes. Está en cadena nacional este tema. Hace 2, 3 semanas y ahora se genera este allanamiento. Y aparte había pedido en su momento una exhibición de prisión, porque se la veía venir, que fue otorgada por el juez. Claro. La exhibición de prisión se la otorgan si el juez considera que, bueno, sí, se la otorgó porque no hay elementos. Ahora, con esa exhibición de prisión otorgada, así todo el juez borró con un plumazo y lo mandó. Pero ahí es porque apareció un arrepentido. ¿Y qué dice el arrepentido, Díaz? Bueno, vamos a contarles a propósito de esto, el arrepentido que se presenta, la figura es imputado colaborador, lo que dijo es, nosotros nos reunimos en un lugar determinado cerca de la zona donde era la cena, en este caso justamente del Palacio Dujó. En minutos les vamos a contar y les vamos a mostrar en un mapa dónde estaban esperando los policías.
cuánto tiempo estuvieron esperando y además, ¿por qué sabían dónde habían ocultado dentro del automóvil de la víctima la droga y el arma? Bueno, horas difíciles para Pichirilo y quien habló fue su abogado, el doctor Carlos Pousa. ¿Qué es lo que decía? Mirá. Elías tiene un banco, tiene su crédito. A mí me gustaría que le pregunten, vuelvo a decir, no quiero hablar, no quiero ser aventurero porque no tengo, tiene las casas a su nombre, los autos a su nombre. Elías Pichirilo ya venía denunciando que Auque lo venía extorsionando. Y en base a eso también se aportaron audios en los cuales Auque reconoce que Pichirilo le da no solo los 6 millones, le dio 3 más y que con esos 3 millones supuestamente era para pagarle a los servicios. ¿No le plantó? No le plantó absolutamente nada. No. ¿De quién? Pregunten a los policías, no sé, pregúntenle a Auque. De Jessica Sirio no conozco, la desconozco, no sé, no la conozco. Es mujer, doctor. Entiendo que es la exmujer, por eso estaba viviendo en lo del amigo. ¿A usted les parece que una persona va a invitar a otro a cenar, va a llevar al Palacio Dubois, que hay cámaras, va a dejar la camioneta en la explanada, estuvo a la vista de todo el mundo y adelante de cámaras, y cuando él sale justamente viene a este operativo para que prácticamente sería como un elefante en un bazar? Realmente haciendo una realmente realizando una reducción al absurdo, ni siquiera tiene sustento. Lo que presenta Auque supuestamente es un documento en el cual Pichirilo reconocería la deuda. Lo que dice Pichirilo es que esa firma fue bajo coacción, bajo amenazas. Bueno, ahí justamente están hablando del reconocimiento de la deuda y del tema del banco, que el tema del banco, Rolo, es un tema que está en un veremos. ¿Por qué? Porque el banco dice, nosotros desde el año pasado, diciembre, no tenemos nada que ver con él. ¿De qué banco se trata? Se trata de un banco de Tucumán llamado Sucrédito, a cuya inauguración o relanzamiento acudieron Jessica Sirio, Marley y una serie de personalidades que estuvieron ahí en el relanzamiento del banco. ¿Pero qué dicen ahora los muchachos del banco? Nosotros desde diciembre del 2024 no está más Pichirilo con nosotros. A ver, esto es importante. Vamos a explicar por qué y en segundos vamos a mostrarles el comunicado. Porque una persona famosa en una inauguración de un banco, ya lo sabemos, por eso las empresas contratan influencers, por eso está Jessica Sirio. ¿Por qué? Porque da confianza. Legitima, da si confianza. Vos vas a poner la plata en ese lugar, necesitas que haya alguien que te dé confianza. Claro, decís, ¿cómo? ¿En qué me van a estafar en el banco que está el marido de Jessica Sirio? Por eso es que ahora es un tema muy importante lo del banco y el banco sale a decir, aunque ellos siguen diciendo, tiene un banco, porque acá hay algo que aclarar. Sigue diciendo la defensa de Pichirilo que sí tiene un banco, mientras que del banco dicen desde diciembre del 2024 él no tiene más que ver con nosotros. Así que es uno de los puntos que se está trabajando por estas horas. ¿Qué pasa con los orígenes, ¿no? ¿Cómo se llega uno desde tener un origen muy humilde a ser el dueño de un banco? En menos de 10 años. Y de ver 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Bueno, nosotros les contamos hace algunos días que su origen y su casa quedaba en Florencio Varela. Y quien estuvo haciendo un tremendo trabajo de investigación por el barrio, muchos no quieren hablar a cámara, pero sí le hablaron a él, fue Javier Mozo. Javier, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí desde el cruce de Varela, lugar donde lo cruzó varias veces, donde pasó, transcurrió, transitó por esta ruta 36 en reiteradas oportunidades. Estamos muy cerca de Ingeniero Alan. Ingeniero Alan es una localidad de aquí del sur de Florencio Varela, es la localidad de donde es oriundo, de donde vivió gran parte de su vida hasta la adolescencia. Pichirilo tiene 40 años en estos momentos, hasta la adolescencia. De hecho tuvo una novia que se llamaba Paloma, que era de esta zona. Vivió por acá porque en algún momento ha pasado alguna noche en la casa de su hermana. Son 2 varones y una mujer. Cintia y un hermano más y Pichirilo, Elías, claramente. Hablando con algunos familiares muy cercanos durante la tarde de hoy, me decían que las circunstancias de la vida hicieron que en los últimos 15, 20 años, 15 tal vez, se fueran separando. Esto no quitaba que no tuviesen algún contacto, ya sea telefónico. De hecho, parte de la familia estuvo en el cumpleaños de la hija que tiene Pichirilo cuando cumplió 15 años. Esto es hace un poco más de 2 años. Pero la mayoría de la familia, paterna, materna, de Pichirilo, no ha vuelto a tener al menos contacto visual con él,
de encontrarse en algún lugar con él. El último rastro, lo último que recuerdan de ese encuentro precisamente es ese cumpleaños de 15, en donde, claro, intercambiaron algún mensaje, algún saludo, algún hola, ¿cómo están?, etcétera, etcétera, pero no mucho más que eso, porque obviamente la importancia de la fiesta ameritaba que el padre tuviese que estar mucho tiempo con su hija y celebrando esa fiesta tan importante para con su hija adolescente. Datos que me fui anotando que la verdad que me llamaban mucho la atención. Está bien, son familiares, uno puede pensar, lo quieren, lo siguen apreciando y demás, pero podemos ir charlándolo, si les parece bien. Uno, por ejemplo, es una buena persona, siempre fue laburador, estudió cursos de finanzas, porque yo le preguntaba, che, ¿tiene un banco este familiar de ustedes? Bueno, no, sí, pero él estudió en la facultad, estudió contador, estudió algo de finanzas, no, estudiaba cursos terciarios, me decían, cursos de finanzas, y tuvo suerte porque era muy laburador. Más allá de eso, Javier, hay otra parte que hay que decir, cómo se hace la guita en la Argentina con contacto con la política. Y Elías Pichirilo, en algún momento, sobre todo entre el gobierno de Macri y el de Alberto Fernández, hizo buenos contactos con la política, ¿sí? Y a partir de ahí es que, con algunos intendentes, y ahí empezó a incrementarse su patrimonio. Hasta antes de todo eso, era un vendedor inmobiliario que trabajaba para una agencia multinacional, digamos, era un broker inmobiliario que vendía casas y cobraba comisión. En algún punto, sus contactos políticos, también muchos. Cuando vos preguntás en la noche, también muchos lo conocen como un muchacho de la noche, donde puede conocer gente valiosa. Bueno, a partir de ahí es que empezó su ascenso. Sí, él es una inmobiliaria, un broker que es muy conocido, que tiene sucursales en gran parte del AMBA al menos, pero previamente se confirma lo del call center. Se confirma lo del call center trabajando en DirecTV, precisamente en el call center de DirecTV, durante el año 2012, 2011. Claro, por eso te digo, menos de 10 años. Y en menos de 10 años es muy difícil pasar del call center a volar en vuelo privado a España, porque recordemos que el noviazgo de Jessica Sirio estaba revestido de idas y vueltas en jet privado a España. Que ella aparecían las fotos en sus redes sociales. Y uno decía, ¿y este muchacho? Es mucha plata, es mucha plata. A ver, si ocurre, es un increíble ejemplo de ascenso social en una Argentina en un país en quiebra, en donde estamos todos quebrados y la verdad que la economía no fue precisamente para arriba. Estamos hablando de mucho dinero. Mira, Javi, ayer cuando estaban los móviles justamente ahí en Nordelta, hablaban de autos, camionetas, de un nivel de lujo en las casas donde vivían inmenso. Es muchísimo dinero del que estamos hablando. ¿Cuántas veces nosotros contamos de una estafa de 6 millones de dólares? No nos olvidemos de esta cifra. 6 millones de dólares es un dinero inmenso. Imagínate que obviamente una persona capaz, porque por lo menos hasta ahora el arrepentido va a favor de su declaración. Una persona capaz de porque debe plata. No estamos hablando de debo plata y disculpame, hago un pagadiós. Estamos hablando de una persona capaz de plantarte cocaína y plantarte un arma para en un meterte auto. Preso por un tiempo largo. Para borrarte a vos y a tu mujer, no importa que tengas hijos chiquitos, te borro a vos y a tu mujer para que no me reclames más la deuda. Estamos hablando de un grado de delincuencia enorme. En confabulación con la policía. Tener muchos contactos. Perdón, Rolo, demasiada posibilidad, digo, de tener contactos muy influyentes, muy importantes. Esto que ustedes dicen, sí, ayer cubriendo esas horas del allanamiento allí en el yacht de Nordelta, teníamos la posibilidad de hablar con vecinos y nos decían exactamente lo mismo. Esa casa hace 2, 3 años estaba publicada en $2,5 millones su venta. Claro. Y además no es solamente esa casa, que como decía su abogado, tanto la casa como los vehículos están a nombre de este señor, sino que tiene una casa más en el mismo barrio, que es uno de los más exclusivos de todos los barrios de Nordelta, porque tiene amarras privadas, o sea, esa es la posibilidad de vos
tomarte una lanchita desde el patio de tu casa y aparecer en Puerto Madero, por decirlo en de alguna manera gráfica, para que la gente se dé una idea, o de cruzar el charco y aparecer en Uruguay como sin ningún Pero, y es que problema. está bárbaro, como, Javi. A ver, muchos está lo pueden bárbaro. hacer. No está Sí. mal tener dinero. Lo que está mal es no poder comprobar cómo lo hiciste. No. Entonces, ahora Exacto. él va a Ese es tener el que tema. rendir cuentas a la justicia y explicar Por cómo eso- lo hizo. Por eso es que la maledicencia popular le dice, bueno, che, ¿y Jessica Sirio nunca se dio cuenta cómo Insaurralde tenía tanta plata? Y ahora tampoco se dio cuenta cómo este señor tenía tanta plata inexplicable. Pero bueno, eso es otro capítulo. Enseguida vamos a hablar de Jessica Sirio, que no aparece, ¿sí? Está desaparecida. Totalmente desaparecida. Hasta de las redes. Según la información que nosotros tenemos, está encerrada en su casa. Digamos que prácticamente es una presa en una casa VIP, ¿no? Porque está en su casa de Nordelta, por supuesto, no se mueve de ahí. De hecho, como lo comenté en el día de ayer, Rolando Sole no publica nada en sus redes sociales y había participado de un casamiento la noche Hablando de anterior y la redes, borró la foto. Hablando de redes sociales, lo limpió a Pichirilo. Bueno, La es, que cosa- es lo que marca el divorcio. En estos tiempos, en la modernidad, Es como el- vos te separás cuando sacás la foto de... ¿Sabes qué? Claro. Es el que en paz descanse. Claro, antes